Oh, Luis, lo has hecho de nuevo. El pueblo te amará. Damas y caballeros, niñas y niños, gallinas y gallinos, debido a la falta de alimento que sufrimos, he venido con una solución. El día 7 de cada mes, entre todos cocinaremos pastelitos, que luego guardaré en una de mis 36 cocinas. Y de esta forma, ya no tendrán que preocuparse por mí, por su rey, ya que tendré provisiones por si se llega a terminar el alimento de este reino. ¡Sacre bleu! Mientras España implementaba las reformas borbónicas en sus colonias americanas, en el resto del mundo estaban sucediendo ciertos procesos que serán revolucionarios para la historia de la humanidad y que traerán importantes cambios a la vida del virreinato. Vamos a alejarnos un poquitito de América para investigar qué es lo que estaba pasando. En Europa, muchos pensadores, científicos, filósofos y políticos comenzaban a pensar que la razón era la forma adecuada para entender y explicar las verdades del mundo. Sostenían que se debía dejar de lado las creencias religiosas y las supersticiones. Este periodo es conocido como Ilustración o Siglo de las Luces, ya que es la razón la que iba a sacar a la sociedad de la oscuridad de la ignorancia. Una de las obras más representativas de esta época fue la Enciclopedia. Este libro, que tomó mucho trabajo e investigación, tenía como objetivo explicar todo el conocimiento y los conceptos de las artes y las ciencias. Volvamos por un momento al continente americano. No, un poquito más al norte. Ahí, muy bien. El norte del continente americano no había sido colonizado por los españoles, sino por los ingleses, los mismos que traían productos de contrabando al virreinato. Los británicos habían fundado 13 colonias en la costa del Océano Atlántico, que respondían al rey de Gran Bretaña de la misma forma que las otras zonas de América obedecían al rey de España. Sin embargo, en 1776, los habitantes de estas 13 colonias declararon su independencia de Gran Bretaña y se proclamaron estados libres. Formaron un gobierno propio que defendía los derechos e intereses de los norteamericanos, también llamados colonos. Lo que motivó esta separación fue el malestar que había en los residentes de las colonias por algunas decisiones que había tomado la monarquía británica, como la implementación de nuevos impuestos que consideraban injustos ya que no tenían en cuenta los intereses de los colonos. Como era de esperarse, el rey inglés no estuvo de acuerdo con la decisión de los norteamericanos. Es así que comienza una guerra que durará 8 años. Finalmente, Inglaterra es derrotada y tuvo que reconocer la independencia de las colonias. Los colonos redactaron una constitución, es decir, un documento donde se organizaba la forma de gobierno y se establecían los derechos y obligaciones básicas de las personas, ahora consideradas ciudadanos. ¡Hola, Francia! Hogar de la Torre Eiffel. Aunque en aquel entonces esta construcción no existía. Hacia finales del siglo XVIII, Francia, al igual que sus vecinos, era una monarquía absoluta, es decir, que el rey concentraba todo el poder y no lo compartía con nadie. Pero muy pronto esto iba a cambiar. Francia estaba pasando por un momento muy duro, la economía andaba muy mal y el pueblo pasaba hambre. Esta situación difícil provocó que la población se rebelara contra la monarquía. En 1789, los campesinos, los artesanos y la burguesía se levantaron en contra de la nobleza, saquearon castillos, quemaron títulos nobiliarios e incluso tomaron una fortaleza real llamada la Bastilla. Ese mismo año, los franceses declararon los derechos del hombre y el ciudadano. Su lema era libertad, igualdad y fraternidad. Libertad ante el Estado, igualdad ante la ley y fraternidad entre todo el pueblo que conformaba una nueva nación. Al igual que las 13 colonias en Norteamérica, se dictó una constitución que limitaba el poder de la corona. Esto
no le gustó mucho al rey francés de aquel momento, llamado Luis XVI, quien decidió exiliarse a otro reino. Pero antes que se pudiera escapar, fue atrapado y ejecutado por traición. Esto sentó un antecedente. Nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de la ley. Hubo otro proceso muy importante para la sociedad que se inició en Gran Bretaña por el siglo XVIII, la Revolución Industrial. Esta revolución no consistió en el cambio de gobierno, sino en un proceso de transformación económica, social y tecnológica que tuvo un impacto muy grande en la vida de las personas de todo el planeta. Durante mucho tiempo la actividad humana se había centrado en la agricultura y la ganadería. La mayor parte de la población vivía en el campo y producía los alimentos y mercancías que necesitaba para vivir. Pero con la revolución industrial esto cambió. Se inventaron diferentes máquinas que permitieron aumentar la producción de productos elaborados enormemente. Esto produjo que los pequeños artesanos se quedaran sin trabajo y fueran reemplazados por grandes fábricas, lo que llevó a que gran parte de la población se mudara a las ciudades para trabajar en ellas. Estos procesos generaron cambios profundos en la sociedad europea, pero pronto se extendieron al resto del mundo, y serán las primeras chispas para encender las revoluciones en Sudamérica.